Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Revelatio. Fíjate que la cosa es difícil. Por eso que el 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí, está hablando de la iglesia, a propósito del curso del anticristo que desarrollamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas? Que tienes ahí, es decir, en la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Interesante que el texto, la inspiración, hace referencia a personajes descritos siglos atrás y que están allá plasmados en el Antiguo Testamento. Y hace referencia a Balaam, que enseña, acá está la doctrina, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Para poder entender esto, tenemos que retrotraernos al Antiguo Testamento para entender por qué hace referencia a Balaam y a Balac. Porque esto estaba sucediendo, o sucedió, ¿no es cierto? Siglos después comenzó a repetirse esta experiencia. No me atrevería a decir que la experiencia humana en la historia es cíclica. Hay varias teorías respecto a la historia. Algunos dicen que es lineal, otros dicen que es circular, otros dicen que es cíclica, ¿no es cierto? Tomándose de los principios hegelianos, ¿verdad? Pero sí, hay que reconocer que a lo largo de la historia, en el caso de la experiencia eclesiástica, de la experiencia de la iglesia, han habido periodos que se han repetido, las experiencias se han repetido. Así que eso es digno de tomar en cuenta. Cierta ciclicidad en la experiencia de la iglesia, ¿vale? Si ustedes van rapidito, así como para dar un baño de Antiguo Testamento, si ustedes van, por ejemplo, a Números capítulo 25, vamos para allá, Números 25, del versículo 1 al 2, 1 y 2. Solamente voy a señalar los textos claves para que ustedes después puedan profundizar, pero más o menos los textos que hacen referencia en directa conexión a lo que está en el Apocalipsis, ¿verdad? Números 25, del 1 y 2. Si ustedes leen ahí el título, dice: Israel acude a Baal Peor.
moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Algo que, bueno, yo no voy a explayarme en esto, sino me voy a ir de nuevo otra vez del tema. Pero cuando habla aquí de fornicar con las hijas de Moab, estaban justamente haciendo algo que no debían hacer. O sea, no tengo que explicar acá, ustedes lo saben, que el pueblo de Israel tenía estrictamente prohibido mezclarse con las naciones paganas. Sin embargo, Israel comenzó a desobedecer a Jehová y comenzó a echar el ojo a las chicas de Moab, cosa que no tenían que hacer. Entonces, número 25:1, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses. Los israelitas, depositarios de un culto verdadero, santo, comenzaron a participar de cultos paganos. Comenzaron a cometer sacrilegio, se llama eso. Sacrilegio, que es una contaminación de las cosas sagradas. Y el pueblo comió y se inclinó. Esto es idolatría, violación del primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. Y se inclinó a sus dioses. Impresionante, ¿eh? Que el Apocalipsis dice: porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, violación de la ley, y a cometer fornicación. Esa es la doctrina de Baal. ¿Y qué dice acá, número 25:1? Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Si complementamos esto con número 31, vamos a número 31, un poquito más adelantito. Números capítulo 31. Bueno, toda la historia de Balaam y Balac la pueden leer en estos capítulos, ¿verdad? Pero estoy mostrándoles los textos clave que nos muestran el pecado al que fue inducido Balaam y el pueblo, ¿vale? ¿Ok? En Números 31, versículo 16, dice, Números 31, 16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa, es decir, las hijas de Moab, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. ¿Vale? Prevaricar dice relación con no ser fiel, no cumplir con lo pactado. Prevaricasen contra Jehová en lo tocante, es decir, lo que tiene que ver o lo que tiene relación a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Ok? Así que, tarea para la casa, ustedes pueden leer esos capítulos de Números donde explica toda esta situación de apostasía por parte de Israel. Así que cuando la inspiración acá en Apocalipsis 2:14 nos dice, acuérdense de poner silencio en el microfonito. Cuando dice acá Apocalipsis 2:14,
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en la iglesia, porque ojo, aunque las hijas de Moab le cierren el ojo a los hijos de Israel, los hijos de Israel no tienen por qué hacer caso. Pero había dentro del pueblo apóstatas, prevaricadores, que estaban empujando y relajando las normas y que facilitaban la aceptación de la invitación de las hijas de Moab. Así que por eso que acá en Apocalipsis dice, pero tienes ahí en la iglesia, acuérdense que lo estudiamos en el curso Apocalipsis, la apostasía viene de la iglesia. No es que allá afuera nos obligan, no, nosotros cedemos ante la presión. Pero para ceder ante la presión tenemos que tener apóstatas adentro, falsos maestros, falsos pastores, falsos dirigentes, falsos teólogos, que nos inducen a hacer la mezcolanza entre lo verdadero y lo falso, que es lo que está pasando ahora. También. Entonces acá dice, tienes ahí, Apocalipsis 2.14, a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero acá ya habla de doctrina. Esta doctrina termina induciendo a adorar a otros dioses, a ser idólatras y a fornicar. ¿Qué doctrina es esa? Bueno, hay ciertas doctrinas que ignoran la ley de Jehová. Hay algunos que enseñan que la ley de Jehová no está vigente, que el segundo mandamiento de no te harás imágenes frente de ninguna semejanza, que ya no corre, que está abolida, que está clavada en la cruz, que ya no es para el pueblo cristiano esa ley. Entonces, si ya no está vigente los 10 mandamientos de Jehová, que es su ley de amor, al cual Pablo le dice, la ley es justa, santa y buena. Si no fuese por la ley, no supiera que codiciar es malo, que eso es condenable. Bueno, hay algunos en la iglesia que enseñan que la ley de Jehová no está vigente, que ha sido clavada en la cruz, que eso era para los judíos, que no sé qué cosa. Por lo tanto, si no está vigente el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Entonces, ¿podemos ser idólatras? Porque no está vigente la ley. Y si no está vigente la ley, entonces podemos codiciar. Porque la ley dice, no codiciarás. Bueno, si no está vigente, entonces no es pecado no codiciar. Yo puedo desear la esposa de un hermano, no es pecado. ¿Por qué? Porque la ley no está vigente. Si no está vigente, la ley no me señala como pecador, porque la ley no está vigente. ¿Se está dando cuenta la doctrina de Baal? De la doctrina de Balaam. Al sacar la ley, estamos dando rienda suelta a cometer pecados, y que esos no son condenables, o no son considerados pecados, o no son reprochables, porque Balaam enseña que no está vigente la ley, y como no está vigente la ley, ¿qué hace el pueblo? Acá dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La que enseña que la ley de Dios no está vigente, que no tenemos que obedecerla. Y por lo tanto, como resultado, ¿qué sucede? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, idolatría. Claro, si la ley no está vigente, bueno, pues podemos adorar, podemos caer en la idolatría dentro de las distintas expresiones que hay de la idolatría.
a cometer fornicación. Claro, si la ley no está vigente, bueno, entonces tener sexo con alguien distinto que no sea mi cónyuge, entonces no es pecado. Pero si la ley no está vigente, no es pecado. ¿Puedo hacerlo entonces? Claro, moralmente es reprochable, pero no temo. Bueno, una canita al aire. Bueno, no hay ley que me condene. La doctrina de Balaam comenzó no solamente allá en Israel. Los infiltrados en la iglesia, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos teólogos, los falsos profesores que enseñan que la ley de Dios no está vigente, son parte de lo que la Biblia dice doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam es doctrina de Satanás. Porque Satanás es rebelde. Satanás es desobediente. Y como resultado de esa enseñanza, de esa doctrina que empezó allá en Israel y continuó en Pérgamo y continuó con la iglesia cristiana y continuó hasta hoy día, porque todavía hoy día hay algunos en la iglesia que, igual que Balaam, enseñan que la ley de Dios no está vigente. Y por lo tanto, ¿qué estamos viendo a nuestro alrededor? Hermanitas y hermanitos que fornican, que se acuestan con este y con otro, que total después se golpean el pecho en el culto y se acabó el problema, y después caemos de nuevo, y los jóvenes cristianos fornicando, y todo anda al lote porque no hay temor. Porque se enseña que no hay ninguna ley. Cuando no hay ley, el asunto anda... Cuando no hay ley en un gobierno, es inevitable la anarquía. Por eso que toda nación, todo gobierno, todo reino tiene una constitución, tiene leyes base. Todo gobierno tiene una constitución donde fija los principios, los derechos y los deberes, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, para mantener la paz en el reino. Pero hay algunos que enseñan que Jehová, que el reino de Dios no tiene ley. O sea, el reino de Dios es anárquico, desordenado, no tiene normas. ¿Se está dando cuenta del engaño de la doctrina de Baal? Bueno, esa doctrina predomina hoy en día en el cristianismo. El que tiene oído, oiga. Así que como resultado de eso, Israel y la iglesia tiende a desobedecer y a pecar. Versículo 15, Apocalipsis 2:15. Y también tienes, ay Señor mío, no solamente tienes a los que enseñan la doctrina de Balaam, sino que tienen a otros también. ¿Quiénes son estos? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, los nicolaitas hicieron estragos en el siglo I y seguían haciendo estragos en el siglo III, IV y V. Porque esas doctrinas comenzaron a pasarse de generación en generación, incluso hasta hoy día. Así que hoy en día tenemos la doctrina de Balaam presente en la iglesia. Y también tenemos la doctrina de los nicolaitas en la iglesia. Y no la vamos a reconocer mientras no entendamos bien esto. ¿Quién tiene la culpa, humanamente hablando? ¿Quién tiene la culpa de que la iglesia no conozca esto y le metan gatos por liebre? Los pastores. Son los principales responsables de que la iglesia esté en tinieblas y no entienda nada. Los pastores. Porque por envidioso, por egoísta y por flojos
no le proveen a la iglesia de los medios para que el hermanito entienda la Biblia. Quieren ellos tener el dominio. Ellos tener el dominio, darles migaja a la iglesia, migaja a la gente, porque así tienen controlada a la gente. Por eso que hoy en día las congregaciones son esclavas o idólatras del pastor. No mueven un dedo si el pastor no autoriza. ¿Por qué? Por ignorantes. Porque si el hermanito de iglesia supiese esto, le diría al pastor: no, pues pastor, usted lo que está enseñando no está de acuerdo con esto. Y ahí pasarían vergüenza los pastores que no están preparados. Y como no quieren pasar vergüenza, no le enseñan a la gente. Entonces así tienen manipulado y manejan todo el tema. Y ellos son los supuestos que saben. ¿Vale? Mira la estrategia del diablo. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.